Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Padre, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice que somos insuficientes para las tareas que tú nos has encomendado, Señor. Somos insuficientes. Somos incapaces de hacer en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestro poder, una tarea tan grande, Señor, como predicar tu palabra, cambiar corazones, transformar vidas, dar vida a muertos espirituales. Definitivamente no podemos, Señor. Tú nos has dicho, vayan y prediquen el evangelio, pero no podemos cambiar corazones, no podemos cambiar mentes, vidas. A veces luchamos con nosotros mismos, Señor, con nuestro propio pecado, con nuestros propios desánimos. ¿Cómo vamos a cambiar a otros? Es imposible. Entonces nos toca acudir a ti, Señor, y decirte, somos débiles, Padre, te necesitamos. Tu palabra es predicada cada domingo aquí, Señor, desde este púlpito, y como iglesia anhelamos ser fieles, anhelamos predicar tu palabra correctamente, Señor, manejar bien tu palabra, y que cada hombre que se para detrás de este púlpito puede recibir esa palabra que anhelamos de nuestro Salvador Jesucristo, buen siervo y fiel. No estamos buscando el éxito, Señor, el éxito en números, el éxito en aplausos. Estamos buscando esas palabras de Cristo, buen siervo fiel. Queremos ser encontrados fieles, Señor. Pero ese otro paso, solo tú puedes darlo, Señor. Convertir personas, salvar personas. Nosotros llegamos hasta donde nos toca, ser fieles. De ahí en adelante, Señor, dependemos total y absolutamente de ti. Tú eres el que cambia vidas y te pedimos que tú uses tu palabra para cambiar corazones en esta hora, Señor. Usa este mensaje para la gloria de tu nombre y habla a tu pueblo. Escuchamos, Señor, habla a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los años 90, una mujer colectó 47 sermones de pastores. Ahora, esa mujer, mis amados hermanos y hermanas, esa mujer no era creyente y no quería estudiar estos sermones como una creyente. Ella era una judía atea y así lo puso desde las primeras páginas de su libro. Todos los sermones, los 47, eran acerca de una parábola, la parábola del hijo pródigo. ¿La han escuchado ustedes? El muchacho que le pidió los bienes a su padre y se fue. Empezó a vivir una vida perdida y luego regresó a su padre y su padre lo perdonó, lo aceptó, lo recibió. Y ella, después de estudiar cada sermón detenidamente, escribió un libro con sus hallazgos. Una de las conclusiones a la que ella llegó fue que en los sermones, en su absoluta gran mayoría, se suavizaba el concepto de pecado. No puedes predicar de la parábola del hijo pródigo sin hablar del pecado, de la rebeldía del muchacho, de las consecuencias a las cuales le llevó su pecado. Ella explica que los pastores usaban una variedad de palabras para suavizar el concepto de pecado. Como mencionaban el pecado, pero después lo trataban de suavizar para acomodarlo a la sensibilidad de sus oyentes. Ella escribe, para muchos pastores el comunicar la noción del pecado presenta una gran dificultad. Yo estoy de acuerdo con eso. Sigue diciendo, en muchos sermones el concepto del pecado ha sido acomodado para ajustarse a las sensibilidades seculares. Bueno, a la gente no le gusta escuchar que es rebelde, mala, perversa.
sinvergüenza, ladrones, chismosos, adúlteros, fornicarios. A la gente no le gusta escuchar eso. Entonces los pastores bajan un poco la intensidad de sus palabras, las suavizan. Muchos pastores hoy en día, en lugar de usar palabras como rebeldía, maldad, pecado, usan palabras como error, falla, tropiezo. ¿La han escuchado? Ven a Cristo con todos tus errores, todos nos equivocamos. Es diferente decir eso a decir, tú eres pecador, tú eres un rebelde, te has rebelado contra el creador del universo y tienes que arrepentirte. Es muy diferente decir una cosa o la otra. En lugar de decir, ese hombre cometió adulterio, ¿cómo se dice hoy en día? Tuvo una aventura, ¿no es cierto? En lugar de decir, ese hombre desfalcó a su negocio y cometió fraude, ¿qué se dice? Se dice, ese hombre es un cleptómano, ¿cómo se dice? Algo así, ¿no es cierto? Necesita un psicólogo para que le ayude con su problema de cleptomanía. En lugar de decir, ellos dos están fornicando porque están viviendo juntos sin estar casados, ¿cómo se dice? Están en unión libre. O se juntaron. Y esto yo lo escucho a menudo, mis hermanos, aún en la iglesia. Gente cuando está hablando de su familia, que son unos rebeldes, viven como el diablo, le suavizan todo. Y como es el tío, como es la hermanita linda, como es su papá, no se atreven a decir pecado, rebeldía. La iglesia en Pérgamo había caído presa de este pensamiento, hermanos. La iglesia no ha cambiado mucho en 2000 años. No crean ustedes que ahora somos muy diferentes a nuestros hermanos que nos han precedido. Aunque eran una iglesia que se había mantenido fiel a Cristo en medio de la persecución, permitían y abrazaban el pecado dentro de la congregación. Estos hermanos no habían negado a Cristo aún en medio de la posibilidad de la muerte, pero sí lo habían negado, escuchen esto, ante la posibilidad del pecado. Salían de la iglesia y enfrentaban toda clase de persecución, de insultos, de ofensas, de cárceles, de torturas y de muerte, pero en la iglesia no podían decir pecado. Arrepiéntete, tienes que cambiar de rumbo. No podían decir. Estamos en una serie de predicaciones sobre Apocalipsis, los capítulos 1 al 3. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué? Y esto se ha repetido estas últimas 5 semanas. Tenemos un propósito específico para esta serie de sermones. Queremos presentar a nuestra iglesia a un Cristo glorioso, todopoderoso, que gobierna a su iglesia y que cuida de su iglesia. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Él está en su trono, reinando y está cuidando de los suyos. Amados, no hay nada que temer, porque Cristo está con su pueblo. No hay nada que temer, porque Cristo está con los suyos. Iglesia, en la situación en la que Dios nos ha puesto ahora, no hay nada que temer porque Cristo está en su trono. Él es soberano y Él siempre proveerá para su iglesia según su voluntad y su misericordia. Confiemos en Él. Podemos confiar en Él. No nos desesperemos. En Apocalipsis, Jesús envía cartas a 7 iglesias locales de Asia Menor. Una de esas iglesias está en la ciudad de Pérgamo. El orden de las cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, 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 está en el orden en que un hombre del correo llevaría cartas de ciudad en ciudad. Juan estaba en la isla de Patmos y de ahí envía Apocalipsis a las 7 iglesias. Entonces, el hombre del correo tenía que ir de ciudad en ciudad en ciudad, avanzando hasta cubrir el círculo de las 7 iglesias. El domingo pasado vimos acerca de
la carta de Jesús a la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto? El cartero tuvo que recorrer 70 millas hacia el norte para llegar a Pérgamo. Y ahora consideraremos esta carta que Jesús le escribió a esta iglesia. Y permítanme anticiparles que la evaluación de Jesús de esta iglesia no es del todo buena. Veamos en primer lugar que Jesús recuerda a su iglesia que Él es Dios vengador. Jesús recuerda a su iglesia que Él es Dios vengador. Miren conmigo el versículo 12, mis amados hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Pérgamo era una ciudad famosa y próspera, casi como Esmirna. El domingo pasado Mario nos contaba acerca de eso. Se estima que esta ciudad tenía unos 100,000 habitantes. En otras palabras, para el tiempo del primer siglo era una mega ciudad. Esta era una mega ciudad. Su prosperidad no era por su comercio, porque su posición geográfica no le ayudaba. Estaba a unas 20 millas alejada del mar, o sea que no tenía un puerto para poder ser punto del comercio o del transporte. Su poder estaba en ser una ciudad, una mega ciudad para aquel tiempo, centro de educación, literatura, religión. De ahí salían las ideas. Ese era el centro donde salían las ideas para afectar el resto de la zona de Asia Menor. Podemos decir que si Éfeso, que estudiamos de Éfeso hace 2 domingos, era como Nueva York, ahí estaba el banco central de su tiempo, como en Nueva York, ahí se maneja la plata casi del mundo entero. Si Éfeso era como Nueva York, Pérgamo era como Massachusetts. En Massachusetts está la Universidad de Harvard. De ahí salen las ideas que impactan el mundo, ¿no es cierto? Ahí es el cultivo de ideas. En Pérgamo había la biblioteca, la segunda biblioteca más grande del mundo. 200,000 volúmenes. Usted dice, wow, 200,000 libros, increíble. Pero más increíble es cuando usted se da cuenta de que esos 200,000 libros fueron escritos a mano. Esta ciudad era un centro intelectual poderoso en la región. Y yo les dije que también era un centro poderoso en cuanto a lo religioso. Pérgamo tenía templos para la adoración a varios dioses. Por ejemplo, ellos tenían una estatua de 12 metros de alto del dios Zeus y ahí venían a ofrecerle sacrificio. Tenían un templo para la diosa Atenea, otro dios que se llamaba Dionisio, que era el dios de la borrachera. Y para adorarlo tenían que ponerse muy borrachos. Y habían otras deidades también, pero todo era secundario. Toda esa adoración era secundario a la adoración al emperador romano. Así como en Esmirna, aquí la adoración al emperador romano era algo muy importante, porque Pérgamo era una ciudad totalmente relacionada con Roma. Total y absolutamente relacionada con la adoración al emperador romano. Estaban alineados con el imperio y no querían enojar, y más bien querían exaltar al emperador. Y el emperador requería adoración. Adórenme. Y una vez al año, por lo menos, todos los ciudadanos tenían que llegar a ofrecer adoración, y ahí se les entregaba un certificado de que habían participado en esa adoración, y con ese certificado iban entonces a hacer negocios, iban a recibir educación, etcétera, 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 etcétera. Básicamente era, ¿qué será? Como el número de seguro social o algo así. Sin eso no puedes hacer nada, no te mueves, no tienes crédito, no puedes ir al banco, no puedes comprar un auto, etcétera, 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 etcétera. Ahí en Pérgamo se construyó el primer templo dedicado al culto al emperador romano en el año 29 antes de Cristo. Podemos decir que Pérgamo era la capital de la adoración al emperador romano. Y esto es algo serio, porque si Pérgamo es la capital de la adoración al emperador romano,
todos los habitantes tienen que decir una frase: César es Señor. Pero los cristianos no pueden decir esa frase porque ellos dicen Jesús es el Señor. Y esa palabra Señor no es una palabra Señor de Don Juan. No, esa palabra Señor en griego es Kurios, que significa el rey, el amo, el Señor, el absoluto soberano sobre todo. Y ahí estaba la iglesia de Pérgamo, en peligro de muerte, en peligro constante, en riesgo constante de ser asesinados por no adorar al emperador. ¿Y cómo se presenta Cristo a esta iglesia, mis amados hermanos? Él se presenta con las siguientes palabras. ¿Quién manda la carta? El que tiene la espada aguda de 2 filos. La carta viene del que tiene la espada aguda de 2 filos. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. En Apocalipsis 1:16, Jesús está mostrándose a Juan en una visión. Juan primero escucha una voz como de muchas aguas, lo deja espantado esa voz, él se voltea y mira a Jesucristo. Y Juan está en el capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante, describiendo a Jesucristo. ¿Cómo es? ¿Qué fue lo que vio? Miren conmigo el versículo 16. Dice que Jesús tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía, y ahí está la mención que tenemos en Apocalipsis 2 también. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada, mis amados hermanos, era usada en la ofensiva militar. Los comandantes atacaban y destruían a sus enemigos con este tipo de espada. Y Jesucristo dice, yo vengo con una espada. Si Él viene con una espada, quiere decir que tiene enemigos. Tiene enemigos fuera de la iglesia, el emperador romano, el imperio romano, todos los que adoran a este montón de dioses. Y tiene enemigos dentro de su iglesia. En otras palabras, hay 2 reacciones que puede tener un hermano escuchando esta carta en Pérgamo. Qué bueno, porque Cristo es el que controla la vida y la muerte, y Él está sobre el imperio romano. Y ay de mí, porque Él también tiene enemigos dentro de su iglesia. Jesús se presenta ya no como el bebito que nació en Belén, en un pesebre humilde. Ya no como el hombre que tiene que pedir prestado para dormir, para transportarse en un burrito, para comer la última cena y tener que pedir prestado una tumba para ser sepultado. No, ya no es este que viene, este que se revela a Juan. Es el rey soberano del universo que tiene una espada aguda de 2 filos en su boca y que es el Dios vengador. Olvídate de los Avengers, olvídate de Iron Man, olvídate de Capitán Marvel, olvídate. Esto no es ciencia ficción, esto es el Salvador a quien tú y yo adoramos. Este es. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás es santo, le dijo Dios a Moisés. Este es el Dios a quien nosotros adoramos, seguimos y servimos. Los hermanos de Pérgamo estaban enfrentando una gran amenaza, el imperio romano, pero ellos debían recordar que el poder de matar estaba final y últimamente en Cristo. Amado hermano, lo hemos repetido muchas veces, tu vida y mi vida está gobernada por la soberana voluntad de Cristo. No nos pasa nada, absolutamente nada, sin que Cristo esté gobernando cada aspecto de nuestras vidas.
decían los puritanos, que ni una gota de lluvia cae en el lugar incorrecto, porque Cristo está gobernando sobre todo. O sea que hasta las gotas de lluvia caen donde Cristo ordena que deben caer. A ese Salvador nosotros adoramos. Ahora, yo quiero traer una palabra de aplicación que tal vez se mire desconectada, pero espero darme a entender. Imagínate a los hermanos en Pérgamo. Se reúnen en el día del Señor. Nadie les avisó que viene una carta, pero viene una carta. Y llega el cartero y se la da al pastor, al ángel de la iglesia. El pastor se para enfrente y le dice, hermanos, hemos recibido una carta. Y dice aquí que esta carta viene de Cristo. Es leída, los hermanos reciben la palabra de su Salvador, se van todos a sus casas y al día siguiente un hermano se encuentra con otro en el mercado y le dice, yo no te vi en la congregación ayer. ¿Qué pasó? No, es que vino la tía Gertrudis y pues me la llevé a la playa. ¿Por qué? Porque recibimos una carta. ¿En serio? ¿Una carta? ¿De quién? ¿De Juan tal vez? No, de Cristo. No puede ser, por ir a la playa me perdí la carta de Cristo. O imagínate que el que no fue a la iglesia le respondió, no, es que estaba cansado. Mira, tuve una semana dura. Pero recibimos una carta, hermano. ¿De quién? ¿De Juan? No, de Cristo. Cristo le escribió a la iglesia y tú te la perdiste por quedarte dormido. Esta es la aplicación, hermanos. Tú no tienes idea de lo que te pierdes cuando no vienes a la iglesia. Es más, es pecado no congregarse, mis amados hermanos. Pero ¿cómo, pastor? Es pecado no congregarse. Hebreos capítulo 10. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo no me refiero a los casos de emergencia, a los casos graves. Hay hermanos que me hablaron ayer y el viernes, no podemos ir, estamos graves, estamos enfermos. Hay hermanos que están cuidando de otros, que no pueden estar aquí con nosotros, más bien necesitan nuestra ayuda. No estoy hablando de esos casos. Tengo 10 años como pastor y he escuchado todo tipo de excusas ridículas para no venir a la iglesia. Al final de cuentas no viniste porque no quisiste. No, es que estoy muy cansado, pero hermano, ¿tú crees que todos venimos aquí con la energía full? Hay hermanos que vienen desvelados de trabajar. No, es que me duele esto. Hay hermanos que vienen aquí, yo me asombro. Mi hermano Manuel, ustedes lo conocen. Él para mí es una administración solo con el hecho de que está aquí. El hombre tiene enfermedades que no se pueden contar. No las puedes enumerar, mi hermano. Sistema digestivo, pérdida de memoria, pérdida del habla, esto y el otro 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 y el otro. Y me dice, pastor, mientras yo pueda, yo voy a estar aquí congregándome con mi iglesia. Y digo, Señor, danos a todos esa misma actitud. Por favor, Padre, por favor, te lo ruego. Danos a todos esa misma actitud. Tú lo debes ver a Él y ser ministrado por Él, porque Él es un ejemplo para ti y para mí. Hermano, si tú y yo tuviéramos el 10% de lo que el hermano tiene, no vendríamos a la iglesia. Y es una pena, porque no sabes de lo que te pierdes. Y es una pena, porque estás pecando contra tu Dios. Recibimos una carta. ¿Quién nos escribió? Cristo, tu Salvador. ¿Cómo tú no estabas ahí por llevar a la playa a la tía Gertrudis? ¿Cómo tú no estabas ahí? Porque te quieres comprar un bote y tienes que ir a trabajar el domingo para comprarte un bote.
Para pagar la renta de la casa, pues baja tu estándar de vida para poder estar congregado con la iglesia. Haz garabatos, hace y deshace, porque estar aquí con el pueblo de Dios es lo que tu alma necesita, más de lo que tú te imaginas. Así como el pastor tiene responsabilidad de prepararse para predicar la palabra y estar aquí, así tú tienes responsabilidad de prepararte para escuchar la palabra y estar aquí. Los amo, hermanos, los amo con todo mi corazón. Y por eso se los digo. Veamos en segundo lugar, mis amados hermanos, que Jesús conoce la fidelidad de la iglesia en medio de la persecución. Veamos en segundo lugar que Jesús conoce la fidelidad de la iglesia en medio de la persecución. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde vives, dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Una y otra vez Jesús dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. No hay nada que tú le puedas esconder a tu Salvador, a tu Redentor. No hay nada, 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 nada. Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Él sabe dónde vive la iglesia de Pérgamo. Él sabe la dificultad que es vivir ahí y cómo describe Jesús el lugar donde vive la iglesia de Pérgamo. Él dice que es donde está el trono de Satanás. Recuerden, esta es una ciudad donde se adora a múltiples dioses y donde está el centro de la adoración al emperador romano. Ahí está la capital del culto al emperador. Y Cristo dice, ese es el trono de Satanás. Ahí Satanás está gobernando en esa ciudad con toda esa adoración falsa. Aquí hay otra aplicación para nosotros que aprendemos de Cristo Jesús, mis amados hermanos. Muy importante. Jesús llama a las cosas como son. La idolatría a Zeus y a Atenea y a Dionisio y al emperador son obra que está bajo el control y gobierno de Satanás. Esto es muy atrevido, lo que yo voy a decir a continuación, pero es exactamente la realidad. Toda adoración a alguien más o a algo más que no sea al Dios vivo y verdadero por medio de Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu Santo es obra de Satanás. El Islam es una obra gobernada por Satanás. El mormonismo es satánico porque no adoran al mismo Dios que nosotros adoramos. Los testigos de Jehová son siervos de Satanás. El catolicismo romano, con todas sus mentiras y salvación por obras, es una obra de Satanás. El falso evangelio de la prosperidad de Guillermo Maldonado y todos sus secuaces es una obra de Satanás. Joel Osteen es un siervo de Satanás. Cash Luna es un siervo de Satanás. Muchas radios cristianas son siervos de Satanás. Muchos canales de televisión cristianos son siervos de Satanás. Muchos canales de YouTube son siervos de Satanás. Toda adoración que no sea al Dios vivo y verdadero por medio de Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu Santo es una obra de Satanás. No, pastor, pero es que los videitos a mí me gustan y él habla suavecito y a mí me gusta cómo él habla suavecito. No juegues con eso, mi hermano. Te estás metiendo al territorio de Satanás. Los creyentes en Pérgamo que no adoraban a estos dioses, especialmente los creyentes que no participaban de la adoración del emperador, eran marginados, perseguidos, perdían sus trabajos, perdían sus familias y hasta su vida. Satanás está detrás de la persecución de todos los creyentes. Satanás está detrás de la persecución de todos los creyentes y eso siempre ha sido así. Pero Jesús le dice a estos hermanos, siempre ahí, en el versículo 13,
pero retienes mi nombre. No, te has aferrado a mi nombre. No te has desprendido de mi nombre. Y no has negado mi fe. En medio de toda esa persecución, la iglesia había continuado siguiendo a Cristo, fiel a Cristo. No había negado a Cristo. No había negado el nombre de Cristo. Imagínate tú con la espada en el cuello, con la horca en el cuello. Imagínate tú ahí en el paredón de fusilamiento. Di, César es Señor. No, Jesús es Señor. Estos creyentes estaban perseverando aun cuando el mundo entero que ellos conocían se volcaba sobre ellos violentamente. Y Jesús lo reconoce. Jesús sabe quiénes son ellos, dónde viven. Y les dice que ellos no negaron a Cristo la fe, ni aún en los peores momentos. Sigue diciendo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se reconoce que Antipas fue el primer mártir de Asia Menor, de toda esta zona. Y algunos opinan, pastores, que Antipas era pastor de la iglesia en Pérgamo. ¿A quién tiran primero a los leones? Al pastor, ¿no es cierto? Si se llevan al líder, se llevan a muchos de la iglesia. Si ponen a temblar al líder, ponen a temblar a la iglesia, ¿no es cierto? Los pastores son las personas que más golpes reciben en la iglesia de Cristo, porque están ahí. Como siempre digo yo, poniéndole el pecho a las balas. Ellos son. Ellos y sus amadas y pacientes esposas. Y como consecuencia también sus hijos a veces. Aunque ellos vieron a su pastor, posiblemente su pastor Antipas, ser violentamente muerto por el testimonio de Cristo, aunque ellos vieron eso, a ese hombre que tanto amaban, siguieron perseverando en la obra del evangelio. Hermano, Antipas no se tuvo que ir a México porque la visa se le venció. Antipas lo mataron enfrente de sus ojos. La situación en la que estamos es un jardín de flores en comparación con Pérgamo, ¿no es cierto, amados hermanos? Esto es un jardín de flores. Ven acá. Tú vas a decir, se nos va el pastor, ya, desanimados todos. Lee Apocalipsis 2, 12 al 17 otra vez y pide perdón a Dios por no confiar en Él. Por no confiar en Él. Porque Él y su Hijo Cristo y su Espíritu Santo son los que sostienen a la iglesia, no ningún hombre. No ningún hombre. Ruego a Dios que tu vida esté centrada en Cristo y no en un hombre. Que tu fe dependa de Cristo, no de un hombre. La tradición, escritores posteriores al Nuevo Testamento nos dicen que Antipas murió quemado dentro de un caldero de bronce que tenía forma de toro. Podemos decir que lo cocinaron. Si esto es verdad, podemos decir que los creyentes en Pérgamo, aunque vieron a su pastor cocinarse en un caldero, perseveraron. Pero algo no andaba bien en la iglesia. Vemos en tercer lugar que Jesús odia el pecado que la iglesia en Pérgamo había permitido. Vemos en tercer lugar que Jesús odia el pecado que la iglesia en Pérgamo había permitido. Ahora, yo quiero hacerles otra aplicación aquí que está un poco
en la periferia del pasaje. Sí, en la periferia del pasaje. A todas estas iglesias, Cristo les evaluó, ¿no es cierto? Y solamente a 2 de ellas no les mostró error dentro de su comunidad. Solamente a 2 de ellas. Las otras 5 tenían errores, pecados, malas doctrinas, cosas que corregir. ¿Sí? Ahora, escuchen esto, hermanos. Si Cristo no hubiera mandado las cartas diciendo lo que estaba mal, ellos hubieran seguido sin ningún tipo de advertencia, viviendo como vivían. En otras palabras, cristiano, escúchame esto por favor. En otras palabras, ellos necesitaron que otros señalaran el error en sus congregaciones porque ellos no podían verlo por sí mismos. Tú necesitas abrir tu vida a otros para que señalen el error, porque hay cosas que tú no estás viendo. Por eso motivamos a la iglesia. Hermano, hermana, abre tu vida con otros. No vivas una vida secreta, escondida, no luches solo. Mira, quizás, tal vez, probablemente, hay altas posibilidades de que alguien aquí, sin que nadie de los demás sepa, se haya peleado con el esposo y le haya dicho, divorcio, 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 ayer. Y estás peleando ahí sola esa batalla, o ahí solo esa batalla. Hay gente que está aquí, quizás, tal vez, muy probablemente, que ayer se durmieron a las 3 de la mañana viendo pornografía. ¿Por qué vas a pelear esa batalla solo? Necesitas gente que vengan a tu vida, gente madura, no cualquiera. Siempre hago esa aclaración. Necesitas a gente que venga a tu vida y te hable con amor, con paciencia, con misericordia, pero que te hable, que te muestre tu error, dónde te estás equivocando, dónde estás haciendo las cosas erróneamente, dónde estás pecando. ¿Qué dice Santiago capítulo 5? Confiésense sus pecados unos a otros. Eso es un mandamiento de Dios. Eso es un mandamiento de Dios. Cristo tuvo que mandar esta carta para que ellos dijeran, hey, mira, es cierto. Los de Éfeso han dejado su primer amor. Los de Pérgamo están permitiendo el pecado adentro de la congregación y yo odio ese pecado. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Necesitamos que gente venga de afuera y que nos muestre nuestros puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos, todos. Nuestro uso del tiempo, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra forma de criar a nuestros hijos, en nuestro trabajo. Todos nosotros tenemos áreas donde necesitamos que otros vengan y nos ayuden. ¿Cuántas veces he dicho yo, hermano, vete a hablar con el otro hermano allá, él es experto en finanzas, vete. 2 meses después, ¿ya hablaste con el hermano? No. ¿Sigues teniendo los mismos problemas? Sí. Necesita que alguien te hable a tu vida, mi hermano. No es que yo tengo 60 años de convertido. Necesitas aún más que alguien hable a tu vida. Porque entre mayor eres, más terco te vuelves. Perdonen, hermanos mayores. Lo tenía que decir. Es que yo he caminado con Cristo tanto que yo ya me las sé todas. No te las sabes todas. Seguramente estás lastimando a tu esposa, a tu esposo sin darte cuenta. Tú necesitas que alguien te hable. Nos necesitamos unos a otros. Somos interdependientes. No somos independientes, ni somos codependientes. Somos interdependientes. Nos necesitamos unos a otros. Por eso les digo, no falles a la iglesia. Invítense unos a otros a comer, a un café. Háblense, lean la Biblia juntos. Desarrollen relaciones. Esos buenos amigos con los que tú compartes tu vida entera no se encuentran por montones allá en la calle. Toma tiempo desarrollar confianza y desarrollar una vida de hablarse el uno al otro en amor y señalarse el pecado. Tú tienes que tener al menos una persona que te conozca así como tú eres, que esté fuera de tu círculo familiar. Una persona por lo menos, y que te mire y que te dice, ¿todo bien? Sí, todo bien. No.
todo bien, no. Hay algo que te pasa, yo te conozco. ¿Tienes tú ese amigo? ¿Tienes tú esa amiga? Ahora sí, vamos al punto 3. Jesús odia el pecado que la iglesia en Pérgamo había permitido. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Estas son pocas cosas. No son muchas cosas, son poquitas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amados hermanos, Dios odia el pecado con todo su ser. Con todo su ser. Dios odia el pecado absolutamente. Él no puede tener relación con el pecado. Y la iglesia en Pérgamo había permitido el pecado sin ser corregido, sin ser llamado a la luz, sin ser llamado a atención, sin ser reprendido dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Jesús. ¿Y qué les dice Cristo? Yo aborrezco eso. Ese es un lenguaje muy fuerte, hermanos. Ese es un odio total y absoluto. Es que Jesús no puede utilizar un lenguaje más gráfico y fuerte. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Balaam es un hombre famoso. Es el único hombre que ha tenido conversación con un asna. El pueblo de Israel estaba en el desierto y un rey llamado Balac empezó a escuchar que el Dios de los judíos, de los israelitas, era muy grande, muy poderoso. Que este pueblo estaba demoliendo a todos sus adversarios, que había demolido a la potencia mundial, Egipto. Entonces Balac contrata a un profeta de paga que se llama Balaam. Balaam al principio se hace el bueno y no quiere ir. Pero este es un hombre que es un contratado, un asalariado. Él está dispuesto a hacer lo que tú le pagues para hacer. Así como muchos pastores hoy. ¿Sí? La iglesia dice, no hable de pecado. Ah, pues sí, con tal que me paguen, yo no hablo de pecado. ¿Sí? Esta historia de Balaam, Balac, el pueblo de Israel, se encuentra en Números 22 al 25. Balac contrata a Balaam prometiéndole una fortuna para maldecir al pueblo de Dios. Camino a maldecir al pueblo de Dios, el asna en el cual Balaam iba montado se apartó del camino y Balaam empezó a darle por todos lados. Hasta el punto que le apretó su pierna en una roca, porque el asna, este animal, esta bestia, estaba viendo al ángel de Jehová con una espada parado en medio del camino. Y Balaam, el profeta que hablaba en nombre de Dios, no podía ver nada. Balaam continúa con su plan y cuando quiere maldecir al pueblo de Dios, en lugar de maldición, ¿qué le sale, mis hermanos? Bendición. Empieza a bendecir al pueblo de Dios, a bendecirlo, y lo hace 3 veces. Ahora, no logró maldecir al pueblo de Dios, pero Balac le continuaba insistiendo. ¿Qué hacemos entonces? Yo quiero que este pueblo Israel no ataque nuestro pueblo Moab, no reine sobre nuestro pueblo Moab. Algo tenemos que hacer. Y Balaam, muy inteligente el muchacho, le dijo, fácil, las maldiciones no han funcionado, así que mira, vas a hacer algo. Que las mujeres de Moab conquisten a los hombres de Israel. Vayan vestidas seductoramente, que vayan atractivamente y que empiecen a tener relaciones sexuales juntos. Y después
que los israelitas se enamoren a tal punto que se empiecen a casar. Y entonces las mujeres van a llevar sus ídolos en medio del pueblo. En medio del pueblo. Y ese plan sí funcionó. Esta semana yo estaba leyendo esa porción en mi tiempo devocional. ¿Y saben lo que yo encontré? Maravilloso, maravilloso. El problema no es que de afuera nos maldicen, el problema es que de dentro tenemos deseos pecaminosos. Tu mayor problema no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu trabajo, no es tu jefe, no es tu horario, no es tu falta de sueño. Tu mayor problema no es tu salud, no es el pastor. Tu mayor problema eres tú. Eres tú. Tú eres tu mayor problema. Por eso Jesús dijo, ¿cómo vas a ayudar a tu hermano a sacar la paja que está en su ojo y no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Por qué? Porque el problema mayor de todos nosotros somos nosotros mismos. Mi enemigo número uno, el más buscado por el FBI, es Daniel Puerto. Ese es mi enemigo número uno, no hay otro. ¿Y qué es lo que hago yo? Naturalmente, empezar a pelear con mi esposa, empezar a pelear con mis hijos, empezar a pelear con ustedes. Decir, no, es que no tengo suficiente dinero, ese es mi problema. No, es que mi salud no está bien, ese es mi problema. No. Mira, no hay nada que te ocurra que otros quieran hacer que Dios no pueda echar para afuera. Toda esa maldición que quería traer Balaam sobre el pueblo de Israel, Dios la detuvo y solo dio maldición. Pero ¿cuándo vino el problema? De adentro, del mismo pueblo de Israel vino el problema. ¿Y qué hizo Dios? Mató a 24,000 hombres. Dios mató a 24,000 hombres. Él no está jugando, hermanos. Él no está jugando. ¿Y qué dice Jesús? Tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia había permitido pecado dentro de sus miembros. Hermanos, el problema de Pérgamo, escuchen esto, era un problema de que ellos no querían poner en acción la disciplina eclesiástica. Tenían exactamente el mismo problema que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 5. Vamos allá por un momento. 1 Corintios capítulo 5. Miren conmigo lo que Pablo les dice a esta iglesia. 1 Corintios capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué es la fornicación? Pecado sexual. Tener relaciones sexuales o prácticas, actividades sexuales fuera del matrimonio. Todo lo que ustedes puedan pensar, una actividad sexual fuera del matrimonio, que no lo piensen mucho, se lo recomiendo. Eso es fornicación. Eso es fornicación, ¿sí? Tener relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas, eso se llama fornicación. Así se llama eso. Pornografía, masturbación, adulterio. Ahí en esa palabra caben un montón de pecados. Un montón de pecados. Hasta los más absurdos, como tener relaciones sexuales con animales, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso Jesús dijo que si tú piensas en tu mente y deseas a una persona sexualmente en tu mente, ya cometiste pecado de adulterio si estás casado, de fornicación si estás soltero en tu corazón. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo? Hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ni los que no conocen a Cristo hablan de esto. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un muchacho se había metido con su madrastra. Le había robado la esposa a su papá. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué quiere decir eso? No han hecho nada, no han dicho nada. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significa eso? Sáquenlo de la iglesia, ya no es miembro de la iglesia. Eso significa, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Saben cómo estaban los corintios y los de Pérgamo? ¿Han visto esos monitos en la tienda que tienen sus ojos tapados, sus oídos tapados y su boca tapada? ¿Los han visto? Algunos de ustedes lo tienen tal vez de adorno en su casa. Así estaban ellos. Yo no escucho nada, yo no vi nada, yo no digo nada. Allá estaban los hermanos en las fiestas paganas, teniendo relaciones sexuales con mujeres, hombres que no eran su esposa, esposo. Ahí estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos y llegaban al culto el domingo. Yo no escuché nada, yo no vi nada. Yo no digo nada. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, yo eso lo aborrezco. ¿Qué tienes que hacer tú cuando tu hermano peca contra ti o cuando un hermano está pecando de manera grave, pública y sin arrepentirse? Mateo habla de eso. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te escucha, lleva a uno o dos contigo. Si no los escucha, llévalo ante la iglesia. Si no escucha a la iglesia, sácalo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios no puede permitir el pecado en medio de su comunidad. No puede. Entonces todos quedamos excomulgados aquí. No, mis hermanos, no. Todos tenemos luchas con el pecado, pero el pecado que se disciplina es un pecado grave, público, evidente, y es un pecado no arrepentido. Usted no va a ir a decir, es que no me habló el hermanito, voy a ir a hablar con los pastores para que lo pongan en disciplina. No, no puede hacer eso. Sí. Pero si usted ve a un hombre de la iglesia tomado de la mano con una mujer que no es su esposa, usted va a ir donde ese hermano y como usted lo vio, no va a andar echando chisme a toda la iglesia, ¿verdad? Mandando un texto ahí por WhatsApp, miren, ve al hermanito. No, usted va a ir con el hermano y le va a decir, ¿qué pasa? ¿Hay algo que yo debo saber? Yo te amo y quiero lo mejor para ti, y el pecado solo destruye. ¿No te escuchó? Entonces ahora sí, vengan uno o dos conmigo. ¿No los escuchó? Entonces sí, los pastores a la iglesia local. ¿No escuchó a la iglesia? ¿No se arrepiente todavía? ¿No deja a esa mujer? Entonces, después de un proceso largo, detallado, minucioso, paciente, con el propósito de restaurar a la persona, entonces después de ese proceso, si no se arrepintió, hay que sacarlo de la iglesia. ¿Recuerdan lo que hizo el Espíritu Santo con una pareja? Hechos capítulo 5. Que mintieron. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Los mató. Los mató. ¿Y cuál fue la consecuencia? Todos temieron, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y la gente de fuera de la iglesia decía, ay, yo no quiero jugar con esto de ser cristiano, porque si yo me meto ahí, estoy viviendo una vida oculta de pecado, a mí el ministerio de jóvenes va a venir y me va a sacar muerto ahí a sepultarme. Sí. Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros como iglesia debemos de tener? Es un concepto de que Dios ama la santidad y odia el pecado. Ese es el concepto que nosotros debemos de tener. La doctrina de los nicolaitas también la retenían dentro de la iglesia. No conocemos mucho de esa doctrina, pero al parecer tenía como el mismo diseño: llevar a la gente al pecado sexual, llevar a la gente a la inmoralidad. Fíjate que
Me llama la atención, en el versículo 13 dice Jesús, retienes mi doctrina. ¿No es cierto? Lo acabamos de leer. Retienes mi doctrina y dice Jesús, yo te admiro por eso. Pero en el versículo 15 dice, retienes la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, y eso yo lo aborrezco. ¿Y qué quiere decir Jesús aquí? Escúchame, amado hermano, amada hermana, tú no puedes tener a Cristo por una mano y el mundo por otra mano. Cristo dice, eso yo lo aborrezco. Eso yo lo aborrezco. Tú no puedes estar entre dos aguas. Tú no puedes estar en la iglesia el domingo y en pecado, sin arrepentimiento, el resto de la semana. No puede ser el pecado una práctica continua en tu vida, mi amado hermano. Primera de Juan, el apóstol Juan dice, el que practica el pecado, el que vive en pecado continuamente sin arrepentimiento, no es de Dios, es del diablo. Es del diablo. Es del diablo. Yo no estoy hablando, mis amados hermanos, de creyentes genuinos que tienen una lucha constante y que esa lucha la viven y piden ayuda de otros y leen libros y escuchan sermones y quieren salir de ese mundo de pecado. Yo no estoy hablando de ellos, porque aún la lucha que nosotros tenemos es una evidencia de nuestra salvación. Porque el que no tiene esa lucha no conoce a Cristo. Todo creyente genuino tiene una lucha contra el pecado. Contra la ira pecaminosa, contra el chisme, contra la murmuración, contra la queja, contra la pornografía, etcétera, 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 etcétera. ¿A qué me estoy refiriendo? Que no puedes vivir practicando ese pecado. No puedes. No puedes. Tiene que haber cambio. Y tal vez tú dices, pero es que mi pecado es mío. O sea, ¿quién sabe de todos aquí que yo vi pornografía en la noche ayer? ¿Quién? ¿Quién? A ver, dígame, ¿quién? ¿Y qué dice Cristo? Es que tu pecado, aunque es hecho en secreto y nadie lo conoce, afecta a todo el cuerpo. Afecta a todo el cuerpo. Fíjese que aquí Jesús les dice a los hermanos de Pérgamo, tengo unas cosas contra ti que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En otras palabras, son un grupito de la congregación, no son todos. No son todos, pero ¿cómo había actuado la congregación? No vi nada, no escuché nada, yo no digo nada. Son un grupito nada más, pero ese grupo que está viviendo en pecado está afectando a toda la iglesia. Amado hermano, yo puedo no saber nada de tu pecado. Todos los hermanos aquí pueden no saber nada de tu pecado. De que tú te estás robando dinero de tu trabajo, de que tú estás fracasando en tu matrimonio. Nosotros podemos no saber nada de tu pecado, pero a todos nos afecta tu pecado. A todos nos afecta tu pecado. O sea, cuando tú vayas y peques allá, tú mírate, hazte una imagen en la mente como que nos estás dando golpes a nosotros, como que nos estás dando puñaladas a nosotros. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué me afecta a mí el pecado secreto de otros? Amados hermanos, somos un cuerpo. Y cuando el brazo sufre, todo el cuerpo sufre. Mira, puede ser que ningún doctor en el mundo entero te encuentre lo que tengas en ese brazo. Y nadie sepa diagnosticarlo. Y puede ser que el cuerpo entero esté confundido acerca de lo que esté pasando en ese brazo. Pero todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. Veamos en cuarto lugar, mis hermanos, que Jesús llama a la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. No, los hermanos de Pérgamo no necesitan terapia. Los hermanos de Pérgamo no necesitan una cita con el psicólogo. Los hermanos de Pérgamo no necesitan que como un largo proceso para dejar este pecado. No, arrepiéntete. ¿Cuándo? Ahorita, ya, en este mismo momento. ¿Qué significa arrepentimiento? Darle la espalda a tu pecado y volver tu rostro a Dios. Abandonar ese pecado. Deja de hacerlo. Tira esa computadora si eso es lo que te causa pecar. Tira ese teléfono si eso es lo que te causa pecar. Arranca tu ojo, dijo Jesús. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo y tíralo de ti. Diría, córtate la lengua, pero no puedo. O sea, busca
acciones radicales en contra de tu pecado. Radicales, mi amado hermano. Radicales. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. No juegues con el pecado, no juegues con el pecado, no juegues con el pecado. Si no, una amenaza. Cristo dice, yo vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo mismo voy a venir a la iglesia y voy a destruir a ese montón de gente. Wow. Dice Jesús, si ustedes no intervienen, yo voy a intervenir. Yo voy a intervenir. Veamos en quinto y último lugar que Jesús hace una promesa a quienes perseveren en la piedad. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje no es solo para Pérgamo, es para todos los que tienen oídos para escuchar. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amados hermanos, esta es una escena donde tú, que perseveraste en la fe, porque todo creyente genuino perseverará. Tú que perseveraste en la fe, tú que obedeciste a los mandamientos de tu Señor en el poder del Espíritu Santo, esta es una imagen donde tú eres invitado a un banquete. Ese es el mensaje aquí. Abandona el pecado y al que venciere, al que logre mantenerse fiel y firme hasta el final. ¿Y quiénes podrán mantenerse fieles y firmes hasta el final? Todos los creyentes verdaderos. Todos los creyentes verdaderos. Le daré a comer del maná escondido. Este es un banquete que Cristo hará para sus seguidores. Y una piedrecita blanca era como una invitación en aquel tiempo para ir a un banquete de los vencedores en los Juegos Olímpicos. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Amado hermano, amada hermana, yo sé que este sermón es quizás de los más duros que te pueda tocar escuchar desde este púlpito. Pero déjame terminar diciéndote que el pecado es un cáncer. El pecado mata. El pecado, si tú lo dejas que eche raíces en tu corazón, te destruirá. Este sermón es como aquel papá que mira a su hija que va a echarse una agua de olla hirviendo en la cabeza y corre a librarla de ese sufrimiento. El pecado lo único que causa es dolor. Tal vez un poquito de placer, pero las consecuencias amargas duran mucho tiempo. Amado, amada, no juegues con el pecado. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti agradecidos, Señor, porque tú eres bueno y como un buen Padre, como un maravilloso Padre, nos hablas acerca de lo que es mejor para nosotros, Señor. Y lo mejor para nosotros es vivir para ti, Señor. Padre, en nuestra debilidad, en medio de la tentación, nosotros te decimos, te necesitamos, Dios. Necesitamos que tú nos rescates del hoyo, Padre. Como Jesús nos enseñó a orar el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal, líbranos del pecado, Señor. Abre nuestros ojos para que como iglesia guardemos la santidad de tu pueblo, Señor. Porque tú eres un Dios santo que quiere que su pueblo sea santo. Libra a esta iglesia de no tratar con el pecado a tiempo, Señor. Y que si cualquiera de nosotros caemos en pecado, los demás busquen abrazarnos y con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de misericordia, nos ayuden a ser restaurados en el camino de Cristo. Todos aquí, yo primero, podemos caer mañana mismo en un pecado que sea una desgracia para el nombre de Jesús.
una mancha en el pueblo de Dios, una vergüenza para el nombre de Cristo. Todos aquí tenemos esa potencialidad en nosotros. Pero estamos caminando con Cristo y Él es más poderoso que cualquier tentación y Él es más valioso que cualquier tentación. Él es el tesoro de los tesoros. Vale la pena decirle no al pecado y decirle sí a Cristo. Padre, salva a aquellas personas que están aquí con una mano en la iglesia el domingo y con otra mano en el pecado el resto de la semana, Señor. Ábrele sus ojos y que ellos vean la gloria de Cristo y que Cristo es más valioso que nada más en esta tierra. Salva a los que ya tienes preparado para la salvación, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Usa este mensaje que ha presentado a un Cristo vengador para llenarlos de una visión correcta de quién es Jesús y que rindan sus almas a Él, Señor. Que dejen de caminar entre dos aguas. Confiamos en que tú, por el resto de nuestras vidas, nos sostendrás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.